Lo primero que vamos a ver es cierta información bastante útil, cortita, sobre qué es Java. Así, a primera definición, ¿qué es Java? Tenemos que Java es un lenguaje de programación que te va a servir para aplicar algoritmos y además para resolver problemas. Otro punto interesante de Java es que Java es un lenguaje multiplataforma que, ojo, puede ser corrido en cualquier sistema operativo, ya sea Mac, Windows, Linux. Y bueno, eso como un dato interesante de Java. Bien, otro punto o dato interesante cuando iniciamos nuestro proyecto es que nos topamos con el JDK. Actualmente acá tengo el JDK que está en la versión 11, ¿correcto? Si nosotros hablamos de JDK como tal, bueno, acá ya escribí un poquito sobre ello para no perder mucho tiempo, tenemos el JDK que es el Java Development Kit, traducido para ustedes como una bolsa de herramientas, ¿correcto? Que contiene algunas o que algunas de sus herramientas como tal pueden ser o son, mejor dicho, el JRE, el compilador mismo de Java y las API. En el JDE tenemos el Java Runtime Environment, que viene a ser lo que hace que nuestro lenguaje se vuelva multiplataforma, además de que, ya traducido al español, es nuestro entorno de ejecución de Java, ¿sí? Gracias a ello es que cuando nosotros utilizamos, o ya internamente, el kit de Java utiliza el compilador de Java, hace que que este lenguaje hecho en Java sea traducido al lenguaje Bitcode, que al final luego pueda ser interpretado por nuestra máquina virtual. ¿Cuál es nuestra máquina virtual? Es el JRE. Sobre Bitcode vamos a hablar en unos minutos, así que tampoco no se asusten con respecto a ello. Y finalmente, otra herramienta que se maneja que son las APIs. Las APIs de desarrollo son unas bases que nos proporciona el lenguaje de programación para nosotros crear nuestro propio proyecto. Esto, ¿cómo lo podríamos ver? De que ya Java es tan inteligente que ya tiene ciertas tal cual ciertas APIs, ciertas bibliotecas del código que ya nosotros la podemos ir utilizando como si fuera ingredientes para nuestra receta, ¿correcto? Bueno, vamos a ir de menos a más, así que lo primero es un hola mundo, que es nuestro típico inicio. Ya yo lo tengo abierto el proyecto como tal, así que me voy a dirigir a mi carpeta CRC. Acuérdense que en este lugar es donde nosotros creamos nuestras clases de Java, así que voy a crear un Java class, donde yo le voy a poner directamente un hola mundo, ¿sí? Bien. Vamos a ir viendo los atajos. ¿Cuáles son los atajos? Palabras que nosotros podemos colocar y con una tabulación lo autocompletamos. La primera palabra es la de main, que hace referencia a principal. Cuando yo presiono la tecla de tabulación, me autocompleta directamente el código de mi método main. Este método main es muy importante en las clases, o bueno, en aquellas clases donde nosotros vamos a correr nuestro programa, ¿sí? Así que inicialmente el método main, súper importante. Segundo, vamos a ver otro de nuestros primeros atajos que viene a ser el south, ¿correcto? Cuando yo escribo south, me autocompleta con ese código que es para imprimir algo. Como voy a imprimir, y más que todo es un texto, voy a utilizar las dobles comillas, que ustedes ya la conocen perfectamente bien, y voy a escribir mi hola mundo. ¿Sí? Clic derecho, run en holamundo.main y excelente, me acaba de correr en mi consola mi primer hola mundo. Bien, ahora vamos a hacer la declaración de variables. Para ello, crearé otra clase. Excelente, ya yo sé inicializar mi método main, perfecto, y voy a crear dos variables. La primera va a ser una de tipo entero, por ejemplo. Miento. Antes de ello vamos a poner la estructura de una variable. Primeramente tipo dato, lo siguiente el nombre de la variable, igual a, y aquí el valor de la variable, ¿correcto? Valor variable. Muy bien, punto y coma, no hay que olvidarnos de punto y coma. Vamos a ir reemplazando, ¿sí? Mejor vamos a comentarlo y acá vamos a empezar. Tipo de dato, uno entero, de tipo int, que sea salario, por ejemplo, y punto y coma. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo quiero imprimir, por ejemplo, esta variable de tipo salario? Utilizo el south, le pongo salario y me sale un error. ¿Por qué me sale ese error? Vamos a colocar nuestro mouse encima de la palabra con error y nos dice que esta variable no está inicializada. ¿Correcto? Si yo le doy al enter, disculpen, se me fue. Entonces presiono al enter
y le doy en inicializar la variable, lo que hace es generarme el valor de esta variable, ¿correcto? Dato curioso, dato importante, no podemos imprimir algo que no contiene un valor. Vamos con la otra variable que viene a ser de tipo de texto, ¿correcto? Para ello manejamos la palabra reservada string y va a ser nombre empleado, por ejemplo. Igual a, no sé, Pepito Pérez. Bien, y si tengo que terminarlo con mi punto y coma, salt y nombre empleado, control S, igual que en la anterior clase, para poder correrlo, clic derecho, room, declaración variable que se llama mi clase, y acá tengo Pepito Pérez, 0, y me sale el nombre de mi empleador. Por si acaso, las variables no pueden tener nombres repetidos, es decir, son nombres únicos, para que así el programa no les bote un error en su código. Bien, vamos a continuar ahora con lo siguiente, que viene a ser la actualización de variables. Para ello me voy a crear otra clase. Ya la tengo en mi clase, en mi método main. Súper. Ahora, si yo quiero actualizar mis variables, por ejemplo, vamos a hacer primero el caso de una variable entera, ¿sí? Voy a volver a utilizar el ejemplo del salario del empleado. Entonces, int salario igual a, hagamos de cuenta que sean 2000, ¿sí? Punto y coma. Excelente. Ahora, hagamos un ejercicio muy simple donde nosotros tenemos que adicionarle a este empleado un bono que, no sé, un bono de transporte, algo así, que sea un bono de 200 bolivianos, ¿correcto? Ok, lo ideal sería, o bueno, no lo ideal, sino lo primero tal vez que se nos ocurriría sería crear otra variable, ¿correcto? Una variable que sea de bono salario. Solo que ahí hay un tema de que cuando se utiliza o se crean más variables, lo que estamos haciendo es utilizando más espacio en nuestra memoria. Lo ideal, ahora sí, es reutilizar nuestras variables. Si nosotros tenemos este adicional de los 200 bolivianos en este bono, lo que vamos a hacer es volver a llamar a nuestra variable salario y vamos a, por ejemplo, llamar nuevamente a nuestra variable salario, que hasta este punto vale 2000, le vamos a adicionar los 200 bolivianos del bono, de tal manera que ahora el salario, veamos cuánto cuesta o cuánto vale, mejor dicho. Si lo corro, salario ya me está sacando el resultado del 2200, ¿sí? Porque ya estamos haciendo una operación dentro de nuestra variable. Si además a este empleado le damos otro bono adicional que no es tan bono, sino que es por las horas extras, ¿sí? Donde cada hora extra vale 30 bolivianos, por ejemplo, y sería cada una, ¿correcto? Y además le podemos dar tal vez algún ticket de almuerzo, por así decirlo. Entonces, qué sé yo, en su almuerzo gastó como 45 bolivianos, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá la operación. Nuevamente voy a llamar a la variable salario, la cual puedo seguir actualizando, ¿sí? Y voy a hacer que el salario ahora valga lo que eran los 2200, que fue lo último en lo que quedó salario, más, y acá voy a hacer la operación de las horas extras. Hagamos de cuenta que este empleado se quedó 2 horas en el trabajo, así que sería 30 por 2, ¿sí? Lo estoy poniendo entre paréntesis para que se respete la operación de multiplicación. Vuelvo a utilizar el token más y voy a, o mejor dicho, le voy a restar 45, que es lo que gastó en almuerzo. Acá le vamos a poner gasto de almuerzo, entonces menos 45, punto y coma, y vamos a volver a imprimir. Ahora sí, ¿cuánto vale nuestro salario? Hace un total de 2215 rápidamente. Perdón, vamos a sacar nuestra calculadora acá al lado y tenemos que tenemos 2200, que fue lo último en lo que quedó nuestra variable, más 30 por 2 sería 60, menos 45, hace un total de 2215
o pesos, ¿correcto? Ahora vamos a hacer una actualización de una variable de tipo de texto que damos, ¿correcto? Así que voy a utilizar string, ¿sí? Nombre empleado, igual a, y acá voy a colocar mi nombre. Por ejemplo, mi segundo nombre es Elizabeth, ¿sí? Punto y coma. Si hacemos una impresión de nombre empleado, bueno, me va a salir directamente Elizabeth, así que no vamos a hacer esto. Vamos a llamar nuevamente a mi variable, nombre empleado, igual a, nombre empleado, más, sigo utilizando mi token de más, y acá voy a poner mi apellido, por ejemplo, Ortiz Soriano. Si yo lo imprimo de esta manera, lo que va a suceder es que mi apellido o mi primer apellido va a salir junto a mi nombre, ¿correcto? Entonces, para ese caso, lo que voy a hacer es dejar un espacio en mi actualización o en mi otro nombre, o en mi apellido, mejor dicho, para que así pueda imprimirse de una manera. Ok, vamos a imprimirlo. No estoy sacando mi sol, lo siento. Nombre empleado. Ahora sí, Elizabeth Ortiz Soriano, perfecto. ¿Qué sucede si yo quiero seguir utilizando esta variable nombre empleado igual? Y ahora voy a colocar mi primer nombre. Ahí está, un espacio, y llamo a nombre empleado, punto y coma, imprimo. Voy a hacer lo del anterior. Vamos a colocar nombre empleado. Excelente, ya me sale Andrea Elizabeth Ortiz Soriano. Además, quiero imprimir por, no sé, acá en el recurso de impresión, en mi SOAP, quiero colocar tu nombre o mi nombre es, dos puntos, más, y nombre del empleado. Veamos. Mi nombre es Andrea Elizabeth Ortiz Soriano. Esa sería la manera en la que nosotros podemos actualizar nuestras variables, para no crear nuevas variables y utilizar o mal utilizar nuestro espacio de memoria. Bien, ahora vamos a ver rápidamente el tema de las convenciones. Lo primero, bueno, el tema de las convenciones es algo que Java utiliza para poder tener un código más amigable y también más entendible para mí como programador, o para mi programador del futuro, para mí yo el programador del futuro, o para mis compañeros. Correcto, lo primero sería crear una nueva clase. Vamos a crear una clase utilizando la convención camel case, que viene a ser que las clases inician la primera letra en mayúscula. Así que voy a colocar convención, tomen en cuenta que la C está con mayúscula, y convenciones Java le vamos a colocar, perfecto. Y también la primera letra de mi segunda palabra también está con mayúscula. Excelente, ahora voy a tomar el método main y voy a escribir, por ejemplo, una variable de tipo entera que sea edad abuelo, ¿no? Un ejemplo. Tomen en cuenta que acá se utiliza la convención camel case, donde es el lower camel case, ¿no? Camel case. Bien. Entonces, yo estoy tomando de esta palabra, en la primera palabra que es edad, la escribo con minúscula, y ya para hacer una separación de mi segunda palabra, voy a colocar la palabra abuelo, es decir, la A en mayúscula, ¿correcto? En un caso de una variable de tipo texto, va a ser, no sé, como nombre completo, mismo caso, estoy colocando la primera con minúscula, la segunda para hacer la separación con mayúscula. Algo interesante también que vamos a ver que nos estábamos olvidando era el tema de las constantes, ¿correcto? Las variables constantes. Cuando una variable es constante, se tiene la convención, que también está bien dicho, se tiene esta regla de que esa variable, al ser constante, va a manejar el nombre de esa variable con mayúscula. Por ejemplo, yo necesito construir un edificio o un programa donde yo voy a utilizar el máximo de altura, que no va a cambiar, y el máximo del ancho, que tampoco va a cambiar. Entonces le coloco max, y acá se hace la separación con un guión bajo para la otra palabra. Entonces max altura, por ejemplo, ¿no? Y acá voy a hacer un int de min ancho, algo así, ¿sí? Ancho. Bien. Por si acaso, bueno, yo ahora estoy lanzando algunas reglas de esta convención. Hay otras de que uno puede escribir, por ejemplo, una variable con el símbolo peso, iniciándolo como nombre completo, eso también es válido. O que se pueda iniciar con el guión bajo, también de nombre completo, también es completamente válido. Lo que no es válido es iniciar la variable con un número por delante. A ver, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, 1, nombre completo,
Esto está completamente errado, así que esto no se debe de hacer. Lo voy a borrar. Y bueno, eso sería con respecto a las convenciones. El uppercase se utiliza con la primera letra mayúscula en la primera palabra, segunda palabra y todas las palabras que conlleve ese nombre de clase. Y el lowercase se utiliza en las variables cuando se crea la variable, la primera letra es en minúscula y ya para las separaciones si son en mayúscula. Ahora vamos a ver los tipos de datos, así que voy a crear una clase que sea de... Creo un método main y empiezo. Bien, primeramente, bueno, de los tipos de datos comodines que tenemos el entero, que viene a ser el int, donde nosotros podemos almacenar, en este caso, números enteros, tal cual lo acabo de repetir hace unos segundos atrás, y podemos almacenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando queremos almacenar el número 10, a ver, nos da 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bien, cuando queremos almacenar ya 11 datos ya nos lanza un error. Vamos a borrar esta parte. Entonces tenemos un límite como tal para los enteros. Si nosotros utilizamos o tenemos la necesidad de que nuestro programa nos almacene más datos o nos contenga en la variable un número más grande de entero, vamos a manejar el long número 2, por ejemplo, o números grandes, y vamos a poner la misma cantidad que tenemos arriba, y si lo hacemos de esta manera nos lanza error. ¿Qué pasa si borramos este número? Nos lo acepta. ¿Por qué? Porque nos lo estuviera tomando como si fuera un entero int. Para hacer la diferencia y poner más números, vamos a colocar esta peculiaridad que tiene este tipo de dato long, que viene a ser la letra L al final del número, ¿correcto? Ahora, esto vienen a ser los enteros, vamos a colocarlo como enteros. Vamos a ir con los de punto flotante o también llamados decimales. Bien, entre los decimales, ¿qué tenemos? Tenemos el float. Vamos a poner decimal 1, correcto, va a ser igual a, aquí podemos poner, por ejemplo, 10.00001 o 0003. Y nos lanza un error. Para poder también validar este tipo de dato, muy parecido a long, necesitamos una peculiaridad o una palabra como tal al final de la cifra, que es la letra F, ¿correcto? Para validar que este tipo de dato es un float. Si nosotros necesitamos más precisión, es decir, más espacios en los decimales, vamos a manejar este otro tipo de dato que es el doble o double, donde acá le vamos a poner decimal 2 igual a la misma cantidad que arriba, sin la F, y vamos a colocar más decimales, ¿correcto? Y nos los acepta sin ningún problema. Bien, ahora les quería mostrar algo interesante que tiene Java, que es arriba de la versión 10, justamente, se pueden manejar las variables de otra manera, donde ya Java reconoce, sin necesidad de asignarle el tipo de dato, a qué tipo de datos o equivale esa variable creada. A ver, veamos, esto se cría mediante la inferencia. Por si acaso, en el lenguaje de programación lo tienen como PHP, Python, creo que Ruby también. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar simplemente la palabra reservada var, y si colocamos algo así como edad igual a 10, ya nos reconoce automáticamente que edad viene a ser un entero, ¿sí? Si nosotros colocamos la palabra var y ponemos, por ejemplo, nombre completo igual a, entre comillas, le vamos a poner hola, también nos toma como si fuera ya automáticamente un tipo de dato de texto, ¿correcto? Bien, vamos a hacer otra operación que viene a ser directamente utilizando esta inferencia. Por ejemplo, vamos a utilizar var sueldo igual a, por ejemplo, 3000, ¿sí? Utilizamos var, ¿cómo se diría esto? El IVA, por ejemplo, ¿no? Que viene a ser el 13%, que equivale al 0.13, que es el 13%. Si hacemos acá una operación, por ejemplo, de por el sueldo, como es al revés, colocamos la variable sueldo por, ¿qué nos indica automáticamente acá? A ver, si yo imprimo IVA,
¿qué va a suceder? Nos va a imprimir en tipo decimal. Y si yo imprimo por acá result de sueldo me lo está imprimiendo de tipo entero, significa que me está reconociendo que esta variable es entero y que esta variable de IVA es de punto flotante o decimal, ¿correcto? Ahora vamos a hacer una concatenación, por ejemplo, un sort de, acá no me completo le puse hola, vamos a utilizar mi nombre, disculpas por eso, pero es el que se me ocurre rápidamente, y vamos a tomar, por ejemplo, para imprimir el sueldo de dos puntos, y vamos a concatenarlo con el token del más, y nombre completo, más, y vamos a colocar así, es, nuevamente, el token del más, y vamos a llamar a sueldo. Vamos a correrlo. Nos va a tomar Andrea es un espacio. Ahora sí, el sueldo de Andrea es 3.000, ¿correcto? ¿Y eso cómo? Estamos concatenando directamente texto en nuestro sort, una variable de tipo texto, más texto en nuestra impresión, y además una variable que es de tipo entero, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver otro tipo de operadores que también son utilizados en Java. Para ello voy a tomar una nueva clase y vamos a poner operadores otros, por ejemplo, ¿no? Vamos a manejar nuestro método main, perfecto, y vamos a utilizar nuestros comentarios. Super. Primero vamos a ver los operadores de asignación. ¿Cuáles son estos operadores de asignación? A ver, veamos acá. Por ejemplo, tenemos el que tiene el token más, igual. Acá vamos a manejar el del token menos, igual. Menos igual, otro sería el del por igual, otro el de la división igual, y otro token que también se utiliza es el del el porcentaje, que viene a ser el residuo, ¿correcto? Bien, acá tenemos como tal el token que viene a ser más igual. Luego, esto para representarlo visualmente, ¿cómo sería? Es, por ejemplo, A más igual B, que equivale a, bueno, acá estoy colocando punto y coma como si terminara mi sentencia. Bueno, esto equivale a A igual a, perdón, vamos a ver, más B, ¿correcto? Solo que de una manera simplificada. Mismo caso para el menos. Vamos a hacerlo rápidamente. Y de una manera simplificada sería, tal cual como lo tenemos ahora en pantalla, A menos igual B, ampliado, o la forma en la que también Java lo entiende, es el A menos B. Entonces son atajos que el mismo lenguaje nos brinda para poder hacer en menos código exactamente lo mismo, ¿correcto? Súper. Ahora vamos a ver otro tipo de operador que vienen a ser los operadores de incremento y decremento. Bien, entre estos operadores tenemos los de el prefijo y el postfijo, ¿correcto? El prefijo, vamos a seguir manejándolo acá, es aquel que primero tiene los tokens de más antes de la variable, ¿sí? Y el del postfijo sería al revés. Postfijo, primeramente llevan la variable y luego los dos tokens de más. ¿Qué es lo que hace este prefijo y este postfijo? Ambos tienen la misma función, en realidad en el lenguaje, de sumar 1, o si es que fuera con respecto a la resta, por ejemplo, si tuviéramos el de resta, que es menos menos variable, tiene la función de restar en 1, ¿sí? Lo mismo sería para el postfijo, como les decía, ambas tienen la misma función, solo que ya cuando se lo aplique en una operación, cambia un poquito o nos daría otro resultado, que ahora lo vamos a ver. Tenemos el i menos menos, ¿no? Ok, vamos a aplicarlo. Por ejemplo, tenemos que alguna vez en clase le hicimos este ejemplo de un videojuego y de Mario Bros. No sé si se acuerdan. Tenemos un int vidas, por ejemplo, donde vidas equivale a 5, ¿correcto? Y si yo quiero aumentar, por ejemplo, vidas, vamos a utilizar
el postfijo, más, que es el más utilizado usualmente, y yo imprimo vidas, ahora vidas ya no tendría que valer 5, sino 6. Veamos si. Excelente, ya vidas vale 6. Ahora, si nosotros hacemos o seguimos acá la operación, por ejemplo, hacemos que vidas menos, punto y coma, acá vida ya tendría que valer 5 nuevamente, con esto vamos a hacer que vida valga 6, ¿sí? Acá hacemos otro sort, donde llamamos vidas, y si luego nuevamente quiero hacer que vidas me aumente en 1, solo para hacer prácticas, más, aquí nuevamente vidas me valdría 6, ¿sí? Vamos a copiar esta parte para hacerlo más rápido. Y tendré un resultado de 6, 5, 6. 6, 5, 6. Perfecto. Ahora, ¿cuándo utilizar o cuándo no utilizar el prefijo? También depende de la lógica del negocio. Bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es poder aumentarle a Mario un GIF como tal. Este GIF va a ser más o menos como su puntaje, ¿correcto? Donde hagamos de cuenta que le estamos dando 100 de puntaje y además de esos 100 que le estamos dando en punto, yo voy a sumarle las vidas que tiene hasta este momento. Por ejemplo, yo lo voy a seguir manteniendo como más vidas, más, ¿sí? Le estoy dando las vidas que ya tiene y le estoy incrementando en 1 a esas vidas. Si yo lo imprimo, ¿qué sucede? A ver, veamos puntaje siendo impreso. Hasta acá, hasta este punto, antes de que nos muestre consola, tenemos en vidas 6 vidas, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces ya sumando 100 más las vidas, tendríamos 106. Sin embargo, si yo ahora acá estoy imprimiendo, por ejemplo, vidas, porque acuérdense que hasta este punto vidas valía 6, más este incremento en 1, vidas ya tendría que valer 7, ¿correcto? Vamos a imprimirlo. Y vidas efectivamente vale 7. ¿Qué sucede? Primeramente hace la operación y después de hacerlo la operación recién le incrementa a vidas. Esto sería con el postfijo. Si yo manejo lo mismo pero para el prefijo, voy a copiarlo esto por acá. Voy a comentar esta parte para que reemplace solamente, a ver acá, ahí está, y cambio este más después de la variable por antes de la variable. Observemos primeramente la consola, acá nos sumó las 6 vidas más los 100 y recién ya cuando imprimimos las vidas nos mostró que aumentó, ¿sí? Imprimo esta parte. ¿Y qué me hace? Me aumenta o me incrementa en vidas 1, recién me está sumando, se me acumula o se me asigna el valor en puntaje, lo imprimo, todo perfecto, y vidas realmente está haciendo la operación como tal de aumentar, sumar, imprimir. Vamos a seguir viendo un poco de los operadores, pero en este caso vamos a utilizarlo ya para ciertas operaciones matemáticas como tal, así que voy a crear un Java class. Acá van a ser operaciones matemáticas, abriendo y método main, super. Bueno, en este caso ya nosotros hemos visto la clase math. No sé si se acuerdan de aquella clase que ya contiene otras funciones que nos hacen o nos facilitan la vida para hacer operaciones matemáticas. Entonces acá yo la voy a colocar y voy a empezar a utilizar ciertas variables, como por ejemplo, voy a tomar una variable doble que va a ser el número o va a ser la variable x. Donde vamos a tomar un valor de 2.0, ¿sí? Lo estamos haciendo en doble para que sea más preciso. Vamos a tomar otra variable que va a ser la y, que este ejemplo ya lo hemos visto también, 3.5, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hacer o vamos a utilizar esa clase math que les estoy indicando justamente, donde llamo math. Acá veamos algo interesante, repasando un poquito el tema de las constantes. La constante pi o la palabra pi ya hace referencia a la constante, y si yo corro esta clase me va a mostrar el valor de pi.
¿correcto? Entonces, si nosotros ya necesitamos la variable pi como constante para alguna operación matemática, podemos llamarla directamente con la clase math. Vamos a seguir, vamos a mostrar un sort. Como les decía, cuando nosotros llamamos a la clase math punto, nos ofrece todas estas funciones que nos van haciendo la vida mucho, pero mucho más sencilla. Por ejemplo, acá tenemos a coseno, estos que son para que nos saque el método, o un número random para que nos saque el máximo. Luego también seguramente tenemos el mínimo. Aquí tenemos el mínimo, perfecto. De las dos más utilizadas, tenemos el POW, que es para tener un número y su exponente, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a llamar a x, y, entonces estamos elevando, o mejor dicho, sí está bien, estamos elevando, vamos a hacer así, x que viene a ser un 2, lo estamos elevando también a 2, ¿correcto? Otro sería, a ver, por ejemplo, el solve, vamos a llamar a la clase math.sqrt, que también es muy utilizada, que es para raíces cuadradas. En este caso, solamente vamos a colocar, por ejemplo, la y lo vamos a cambiar para verlo bien en el dato. Y acá me sale 2 elevado a la 2, 4, ¿correcto? La raíz cuadrada de 3 es 1.73, todos los decimales. Vamos a hacer una de las operaciones que hicimos también en clases, que viene a ser, por ejemplo, el volumen de una esfera, creo que era, sí, porque más o menos me acuerdo de la operación, donde era 4 dividido entre 3 por acá, por pi, por radio, ahí está, elevado al cubo, ¿sí? Este es un elevado, a ver, lo tengo por acá, acá lo tengo. Bien, elevado al cubo. Súper, si nosotros queremos poner en práctica esta operación como tal, vamos a poner, por ejemplo, acá, volumen esfera igual a, y lo vamos a hacer como 4 dividido entre 3. Si queremos precisión en estos decimales, le ponemos .0, porque es una división que tiene que tener precisión, por, y aquí vamos a llamar a la clase math.pi, que es la constante, por, y acá vamos a llamar nuevamente a la clase math.pow, acuérdense que este nos puede tomar un número con su elevado, y vamos a llamar, no sé, que es x, por ejemplo, elevado a la 3, que es el cubo, ¿sí? Elevado al cubo. Acá nos lanza un error. ¿Por qué nos lanza un error? Porque estamos colocando de tipo int y en realidad como ya estamos tomando que nos tome decimales, entonces ya no sería un int, sino un doble. Bien, ya quitamos el error y ahora yo quiero imprimir, por ejemplo, aquí la variable, el volumen de esfera. Ya nos obtiene este resultado que el volumen de la esfera es 33.51, ¿sí? Entonces, esa sería la manera de utilizar la clase math, además utilizarla en una operación y también imprimiendo esa operación.